Buenos días, vamos a revisar el taller de tecnología. Les voy a ayudar con los dos primeros ejercicios, les explicaré paso a paso y con cada ejercicio que vamos a hacer, ustedes le van a realizar el mismo proceso. Entonces voy a abrir un documento en blanco. Y comenzamos a desarrollarlo. Ustedes lo pueden hacer en el computador o en una hoja de cuaderno, como quieran. Entonces, vamos con el ejercicio número 1. Lo principal de estos ejercicios es que ustedes deben leer. Y cada vez que lean, pues vamos sacando información. La pasamos del lado derecho al lado izquierdo, por ejemplo. Vamos con el primer ejercicio. Para el primer ejercicio le vamos a aplicar una formulación del problema. Entonces, si yo leo ahí atentamente al ejercicio número 1, me dice que hay que diseñar un algoritmo que determine el monto a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades de un producto. En la formulación del problema, lo que yo voy a colocar es el problema en general. Entonces, si yo leo eso, en general, el problema solamente me dice que yo necesito saber el monto a pagar. Incluso podríamos darle así, miren, necesito saber el monto a pagar. Ya, eso es todo lo que necesito, ¿cierto? Ese es el problema, necesito saber cuánto debo pagar. Y usted esto lo debe escribir a manera que este escrito es para cada uno, para que usted lo entienda. Entonces, usted lo puede redactar de la forma en que usted cuando lo vuelva a leer entienda de qué se trata el problema. Como ya tenemos el problema en general, ahorita hay unos resultados esperados. En esos resultados esperados, al finalizar es qué tanto yo necesito saber. Entonces, por ejemplo, volvemos a leer: diseño el algoritmo que determine el monto a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades de un producto. Entonces, miren, el resultado esperado es el monto a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades de un producto. En este ejercicio en particular, la formulación del problema es casi parecida a los resultados esperados. Entonces, en el primer ejercicio no vamos a notar cuál es la diferencia entre formular el problema y un resultado esperado. Vamos por las restricciones. Generalmente cuando hay restricciones el ejercicio dice, pero en este caso el ejercicio no nos da ninguna restricción. Entonces, cuando no hay restricciones, simplemente escribimos no hay restricciones. Entonces, bueno, ya tengo el problema formulado, el resultado esperado, las restricciones, y ahora necesito saber los datos disponibles. Los datos disponibles son todos los datos que el ejercicio nos da, y que aparte de eso hay unos datos que no los dice el ejercicio, pero que nosotros sabemos que deben estar ahí para poder hacer una operación. Por ejemplo, usted para ir a comprar a la tienda, un dato disponible que usted sabe que debe estar es que el tendero como mínimo le debe decir cuánto vale el producto, ¿cierto? Es el mínimo dato disponible que necesitamos saber. Entonces, si yo ya tengo cuánto vale y yo le digo cuántos quiero, entonces ya puedo hacer una operación matemáticas. Entonces yo le digo, yo quiero comprar 2 huevos. Para poder pagarle al tendero, el tendero me debe decir, el huevo vale a 100 pesos cada uno. Bueno, yo no sé a cuánto estará en el Águila, pero el huevo se puede conseguir a 100 pesos. Entonces, ya con la cantidad y el valor del producto, yo ya puedo hacer una operación. Entonces, datos disponibles. Aquí en datos disponibles yo puedo agregar una viñetica y voy haciendo una lista de todos los datos que tengo.
Entonces nos dice, un algoritmo que determina el monto a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades de un producto. Entonces yo tengo un dato disponible que sería la cantidad, ¿cierto? El monto a pagar por la compra de cierta cantidad de unidades. Miren que en el ejercicio no nos dice, no nos habla de un precio. Simplemente dice que diseña un algoritmo que determina el monto a pagar por la compra de ciertas cantidades de productos. No nos dice el precio, pero nosotros sabemos que para que nosotros podamos hacer una operación se requiere el precio. Miren, no lo dice en ninguna parte del ejercicio. Aquí no dice que se requiere un precio, pero nosotros lo sabemos, porque usted me imagino que ha ido a comprar huevos a una tienda, por ejemplo. Entonces en los datos disponibles tenemos que colocar los datos que nosotros consideremos necesarios para que se pueda hacer esa operación. Y por último tendríamos los procesos. En los procesos ya va la fórmula matemática. Entonces, ¿cómo empieza una fórmula matemática? Primero le voy a colocar un nombre, por ejemplo, monto a pagar. Para que sea una fórmula matemática yo le debo colocar igual. Entonces, ¿a qué es igual el monto a pagar? Si yo miro mis datos disponibles, digo que yo tengo una cantidad y si voy a hacer una operación matemática, la que más me ayuda en este ejercicio es la multiplicación. Entonces, yo multiplico la cantidad por el precio. Miren, y ya tengo el proceso, es fácil. Entonces, en estos ejercicios nosotros no vamos a utilizar datos numéricos, vamos a crear una fórmula con variables. Esa fórmula nos sirve para cualquier dato. Entonces, monto a pagar es igual, por ejemplo, cantidad 2 huevos. ¿Cuánto vale cada huevo? 100 pesos. Miren que yo ya reemplacé la fórmula con datos reales. Voy a hacer otro ejemplo. Monto a pagar. Ahora ya vamos con otro ejemplo. Entonces sería 4 huevos y cada uno a 100 pesos. Entonces miren, cuando creamos una fórmula, nosotros no la creamos con datos fijos, sino que nosotros la creamos con datos variables. Estos son el tipo de fórmulas que ustedes van a tener que colocar en todos los procesos de cualquier ejercicio. No quiero un proceso así. Yo necesito que los procesos estén por nombres de variables. ¿Listo? Entonces miren, ya terminamos el primer ejercicio. No nos demoramos ni siquiera 1 minuto y 30 segundos, fue menos. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, el cálculo del pago mensual de un empleado de una empresa se efectúa de la siguiente manera. Sueldo básico se calcula en base al número total de horas, esas horas tienen una tarifa horaria y aparte de lo que se le va a pagar, se le va a dar un adicional que es del 20%. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que si alguien trabaja 3 horas y cada hora vale 100 pesos, entonces el sueldo de esas 3 horas va a ser 300 pesos. Pero nos dice que se le va a dar una bonificación del 20%. Entonces a esos 300 se le va a sacar el 20%, que el 20% de 300 sería 6, ¿cierto? 60, perdón. Entonces, como es una bonificación a su sueldo, si usted se va a ganar 300 y le van a dar una bonificación, usted tiene que hacer una suma. Usted tiene que sumar esos 300 más los 60. Entonces, ahí se va a obtener el sueldo bruto. Entonces, su sueldo bruto va a ser de 360. Dice que al sueldo bruto se le aplica un descuento. Ahora, a 360 usted le va a aplicar un descuento del 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 360? Serían 36. Entonces, a 360 usted le va a restar 36 y ese sería el sueldo neto. ¿Cuál es el sueldo neto? El sueldo neto es la plata que le va a llegar a sus manos, aparte de lo que le van a dar y aparte de lo que le van a quitar. Ese es el sueldo neto. Entonces miren, si yo leo el ejercicio una vez y no lo entiendo, pues lo leo 2 veces, y si no lo entiendo lo leo 3 veces, las veces que sean necesarias. Vamos a formular el problema. Como el problema es general y yo ya leí todo el ejercicio, puedo deducir que el problema general es calcular el pago mensual
de un empleado. Listo, eso es todo, ese es el problema. El gran problema es que necesitamos calcular el pago mensual de un empleado. Ahora, vamos a los resultados esperados. Recuerden que en los resultados esperados yo puedo hacer una lista de viñeticas. Entonces vamos a ver una lista de qué es lo que espero. Si yo leo el ejercicio, ahí al final me dice, escriba un programa que calcule e imprima el sueldo básico. Entonces miren, yo a veces ni siquiera tengo que entender bien el ejercicio, solamente voy a sacar la información hacia un lado. Entonces miren, en resultados esperados, ¿qué escribo? Entonces yo digo, calcule e imprima el sueldo básico. Entonces yo hago una lista, sueldo básico. Este es un primer resultado que el ejercicio me pide. Sigo leyendo, escribe un programa que calcule el sueldo básico. Después me dice que debo calcular el sueldo bruto. Entonces yo vengo acá y le digo que otro resultado es el sueldo bruto. Sigo leyendo y me dice que también debo calcular el sueldo neto. Entonces otro resultado es el sueldo neto. Miren, ahorita sí podemos diferenciar la formulación del problema y los resultados esperados. Miren que en el primer ejercicio era muy parecido, ¿cierto? Aquí no nos podíamos dar cuenta cuál era el formular el problema y cuáles eran los resultados esperados. En este ejercicio número 2 ya podemos tener una idea ya más clara de cuál es la diferencia entre formular el problema y los resultados que se esperan al final de cada ejercicio. Entonces el resultado esperado es que al final yo sepa el sueldo básico, el sueldo bruto y el sueldo neto. Vamos a ver, ¿hay restricciones? En este ejercicio tampoco hay, entonces yo escribo no hay restricciones. Listo, ya tenemos formulación de problema, resultados esperados. Vamos con los datos disponibles. Recuerden, los datos disponibles son aquellos que necesitamos para realizar esos ejercicios. Entonces vamos a leer de nuevo el ejercicio y vamos sacando cuáles son los datos. Entonces nos dice, el cálculo del pago mensual del empleado de una empresa se efectúa de la siguiente manera. El sueldo básico se calcula en base al número total de horas trabajadas. Entonces miren, aquí yo ya tengo un dato que requiero para poder hacer la operación. Entonces yo también podría ir haciendo una lista de esos datos. Entonces el primer dato que requiero es el número de horas trabajadas. Ahora, nos dice que estas horas trabajadas están basadas en una tarifa, o sea que esas horas tienen un valor. Si usted trabaja 3 horas, pues ¿cuánto vale cada hora? Entonces yo requiero también tener disponible la tarifa horaria. Listo, ya tengo la tarifa horaria, voy a seguir leyendo. Dice que se le aplica una bonificación y es del 20%. Ese es otro dato que tengo. Entonces, bonificación 20%. Dice obtenerse al sueldo bruto, se le aplica. También hay otro dato, miren, un descuento del 10%. Entonces yo escribo descuento del 10%. Miren, así voy sacando los daticos. Y ya no hay más datos disponibles. Yo creo que con estos datos que tengo aquí yo ya puedo sacar todos los demás. Entonces, bueno, número lleva tilde. Y terminamos con el ejercicio haciendo los procesos. Bueno, como los procesos son las fórmulas matemáticas, vamos a leer el ejercicio y vamos a mirar aquí. Nos dice resultados esperados. Lo primero que necesito sacar es este sueldo. Este es el sueldo básico.
Entonces, ¿cómo saco el sueldo básico? Nos dice, el sueldo básico se calcula en base al número total de horas trabajados por una tarifa horaria. Entonces, el sueldo básico es igual a número, miren aquí trato de retomar, a el número de horas trabajadas por la tarifa horaria. ¿Sí ven por qué es importante tener todo ahí a la mano? Entonces, ya tenemos nuestro primer resultado esperado, que es el sueldo básico. Ahora vamos a otro resultado esperado, que es el sueldo bruto. Entonces vamos a hacer el sueldo bruto. El sueldo bruto, ¿a qué va a ser igual? Volvemos a leer el ejercicio y nos dice el sueldo, el sueldo básico se calcula, el sueldo básico se le aplica una bonificación del 20% y así se obtiene el sueldo bruto. Miren, aquí dice, entonces, ¿cuánto es mi sueldo básico? Entonces yo puedo escribir sueldo básico por el 0.20. Esta operación que yo estoy haciendo aquí es para decirle que a este sueldo básico, que sería este, recuerden, por ejemplo, si yo le coloco una hora trabajada y vale 100, entonces 1 por 100, 100. Entonces en sueldo básico en este momento tiene 100. Entonces miren, no me importa el número que tenga en realidad, pero si yo coloco aquí la variable del sueldo básico es porque no sé cuál es el número. Pero cuando se reemplacen y se haga un ejemplo en verdad, ahí sí voy a saber. Este 0.20 se coloca generalmente en programación, pero usted lo puede hacer así, 20 dividido 100, y esa es otra forma de sacar el porcentaje. Entonces, como usted quiera colocarlo. Entonces, listo. Aquí yo le estoy diciendo que al sueldo básico yo le voy a sacar el 20%. Pero, ojo, si yo tengo, por ejemplo, 1.000 pesos, ¿cierto? 1.000 pesos de mi sueldo básico y le quito el 20%. Entonces, el 20% de 1.000 sería 200, ¿cierto? Y el sueldo bruto no pueden ser 200 pesos. Entonces, ¿cómo saco el sueldo bruto? Entonces, miren, sueldo básico, y a esto se lo tengo que sumar. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a reemplazar aquí número de horas trabajadas 1 y la tarifa horaria que sea 100 pesos. Entonces, el sueldo básico es igual a ¿qué? A 1 por 100, y entonces el sueldo básico sería 100 pesos. Miren, ya tengo mi sueldo básico de 100 pesos. Ahora voy a reemplazar la fórmula acá. Primero voy a hacer lo que está en el paréntesis. Me dice que el sueldo básico, ¿cuánto es? De 100. Ahora, si yo hago la operación, ¿cierto? Y le saco el 20% a 100, por 20 dividido 100, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 20. Entonces, si usted se le pone a echar cabeza, si usted piensa un momento, el sueldo no puede ser de 20 pesos, porque si yo ya tengo un sueldo básico que es de 100, y me están diciendo que me van a dar una bonificación, y cuando voy a recibir la plata entonces son 20 pesos, yo no veo la bonificación por ninguna parte. Entonces es por eso que si yo reemplazo aquí la variable sueldo básico por 100, que es este sueldo básico, miren, y le sumo mi bonificación, ahí sí me da un resultado que yo espero. Si yo sumo 100 más 20, ahí ya me da 120. Entonces mi sueldo bruto sería de 120 pesos. Ese es un resultado que sí espero. Porque si yo me estoy ganando un básico de 100 y el jefe me dice,
Rubén, porque usted es un buen trabajador, le voy a dar el 20% de bonificación. Entonces yo le saco el 20% a 100, que es 20, y se lo sumo, porque es lo que me van a adicionar a mi sueldo. Entonces mi sueldo bruto ya sería igual a 120. Miren, en el proceso matemático es importante que usted vaya haciendo pruebas de esta manera como la estoy haciendo yo aquí en el Word, porque si usted no hace pruebas, usted va a quedar sin saber si efectivamente la fórmula matemática es la más adecuada. Entonces miren, yo planteo la fórmula matemática, pero abajito hago una prueba, y de esta manera me doy cuenta que esta fórmula matemática sí es conveniente. Entonces miren, planteo la fórmula matemática y hago una prueba reemplazando con los valores, y ahí me doy cuenta que efectivamente esta fórmula matemática sí me sirve. Bueno, ya tengo el sueldo básico, el sueldo bruto, y me faltaría el sueldo neto. Vamos a sacar el sueldo neto. Bueno, aquí me dice que para sacar el sueldo neto, al sueldo bruto se le aplica un descuento del 10%, y ese 10% va a ser mi sueldo neto. Entonces miren, yo tengo mi sueldo bruto, ¿cierto? Ya lo tengo aquí. En este ejemplo mi sueldo bruto es de 120. Ahora me dice que el sueldo neto es que a mi sueldo bruto, ¿cierto?, se le descuente, o sea, va a haber un negativo, el 10%. Entonces yo tengo que sacarle el 10%, pero este 10% ¿a quién se lo saco? Aquí nos dice clarito que al sueldo bruto se le aplica un descuento del 10%. Entonces, ¿a quién le voy a aplicar el 10%? Al sueldo bruto. ¿Cómo le saco el 10% al sueldo bruto? Lo puedo multiplicar por 10 y lo divido entre 100. En esta operación le estoy diciendo el 10% del sueldo bruto. Entonces, ojo, volvamos. Nos dice que para obtener el sueldo neto, miren, para obtener el sueldo neto, le tengo que aplicar un descuento del 10% al sueldo bruto. Entonces, al sueldo bruto, miren, al sueldo bruto, yo le voy a hacer un descuento, o sea, le voy a restar. Por eso aquí va una resta. En el ejercicio anterior me decía que era una bonificación, o sea que le van a sumar. Aquí le van a restar. Vamos a hacerlo, vamos a reemplazar los datos. Sueldo bruto, en este momento el sueldo bruto está en 120, ¿cierto? Entonces sueldo bruto, 120. Sueldo bruto, 120. Miren que estoy reemplazando los datos. Entonces, ¿cuánto es 120? ¿Cuánto es el 10% de 120? Si yo multiplico 120 por 10 y lo divido entre 100, entonces el sueldo, el porcentaje de este me va a dar, serían, el 10% serían 12. ¿Sí? Entonces miren, al realizar esta operación, el 10% de 120 me va a dar 12. Entonces a 120, que en este momento es nuestro sueldo bruto, le voy a restar el 10% que nos dio 12. Entonces miren, ya tengo con esta operación matemática el sueldo neto. Entonces, ¿cuánto le deberíamos pagar a la persona por su trabajo? Serían 108 pesos. ¿Estamos? Entonces miren, si yo hago la formulación pues hago la fórmula y reemplazo los valores, me doy cuenta que efectivamente la fórmula me funciona.
Ya hice, entonces con este ejercicio ya terminamos el proceso matemático para el segundo ejercicio.